medían. Bueno, dice, siempre que las circunstancias primitivas hayan variado. ¿Cuáles son las circunstancias primitivas? Es que motivaron que se dictaran las medidas de coerción que tiene la persona en ese momento. Cuando hay una variación de esas circunstancias primitivas. Por ejemplo, si hay una reforma al autoprocesamiento y inicialmente le habían decretado homicidio y ahora le modificaron homicidio culposo, ¿hay una modificación o hay una variación de las circunstancias primitivas? Las circunstancias primitivas fueron las que se llevaron a cabo en la audiencia de primera declaración. En la audiencia de primera declaración se emite el autoprocesamiento por homicidio y se le cambia la calificación jurídica a homicidio culposo. ¿Será que han variado las circunstancias primitivas en ese momento? Yo pienso que sí, Lick, porque cambió el delito. Muy bien. Cambió la calificación jurídica. El delito sigue siendo una posibilidad que lo condenen en algún momento, pero la calificación jurídica ha cambiado de que esa plataforma fáctica que el Ministerio Público le ha planteado que la persona pudo haber cometido, el juez dice, bueno, sí, tiene razón, existe la probabilidad que no sea homicidio, sino homicidio culposo. Entonces se le reforma el autoprocesamiento, ya hay una variación a la circunstancia primitiva, porque la circunstancia primitiva en aquel momento era que el autoprocesamiento estaba por la posible comisión del delito de homicidio. Y como homicidio no tiene derecho a otorgamiento de medidas sustitutivas, no se podían discutir las medidas sustitutivas. Pero al cambiarse la calificación jurídica a homicidio culposo, ya se puede entrar a la discusión de medidas sustitutivas. ¿Sí? Entonces, porque ya han variado las circunstancias primitivas, que era que por imperativo legal no se le podía otorgar medidas sustitutivas a la persona que tenía el autoprocesamiento fijado por la posible comisión del delito de homicidio. Entonces, al haberse modificado el autoprocesamiento, reformado el autoprocesamiento, ya ha cambiado esa circunstancia que no permitía que la persona pudiera gozar las medidas sustitutivas. Ojo, que se reforme el autoprocesamiento no necesariamente significa que se le vayan a dar medidas sustitutivas a una persona. Por eso es que la revisión de las medidas de coerción no operan en automático, porque es necesario que se provoque la discusión, el examen, porque aparte de que el delito se pueda otorgar medidas sustitutivas, es necesario dos cuestiones importantes que son los peligros procesales, que son los peligros de Peligro de fuga y de Fuga y de obstaculización. obstaculización. muy bien, peligro de fuga y peligro de obstaculización. Bueno, eso es, hay que entrar a discutir. Entonces, en la revisión de la medida de coerción, por ejemplo, ¿cuál es el requisito sine qua non entonces para entrar a examinar las medidas de coerción? ¿Que hayan variado qué? Las circunstancias primitivas. Muy bien, las circunstancias primitivas. Si no han variado las circunstancias primitivas, no se entra a discutir las medidas de coerción. ¿Sí? Licenciado, disculpe, ¿Qué manda? la circunstancia primitiva podría ser, por ejemplo, que el tipo de pena cambió para el delito por el cual está siendo procesado mi cliente. No, la circunstancia primitiva va a ser, primero, que el delito por imperativo legal, ahora sí se pueda otorgar medidas sustitutivas. Sí, por ejemplo, esa es una circunstancia primitiva. O sea, la reforma del autoprocesamiento. Se pueden dar audiencias solo de revisión de la medida de coerción si que haya reforma del autoprocesamiento. Por ejemplo, a una persona, no sé, la vamos a ligar a proceso por el delito de hurto. ¿Sí? Hurto sí tiene la posibilidad de que se otorguen medidas sustitutivas. Pero la persona no puede acreditar en la audiencia de primera aclaración que tiene su residencia habitual, que tiene familia, que tiene trabajo, todas esas circunstancias que permiten superar el peligro de fuga. La persona en la audiencia de primera aclaración no puede superar el peligro de fuga. ¿Qué se le dicta como medida de coerción? La prisión preventiva. ¿Por qué no se pudo superar en la audiencia de primera declaración los peligros procesales, el peligro de fuga? Porque ninguno de los familiares del detenido le llevó los documentos con los que la defensa técnica pudiera acreditar que su patrocinado era una persona que tenía una residencia habitual, que tenía un trabajo, que tenía una familia, que tenía una actividad en el núcleo social donde vive, etcétera, etcétera. Y como no se lo pudo llevar a la familia esos documentos, cuando estuvo en la audiencia, el abogado, pues literalmente, usted vio, se la llevó a palitos y no pudo acreditar que se desvanecía el peligro de fuga. Y como no se desvaneció el peligro de fuga,
vaya a pedir su revisión de medida de coerción y más adelante entonces ya se revisa si esa circunstancia primitiva se ha variado. ¿Y cuál fue la circunstancia primitiva entonces? Que no se superó el peligro de fuga o que no se supera el peligro de obstaculización, ¿verdad? Hay que superar esos peligros procesales y ya esa es una variación de las circunstancias primitivas. Pero ¿quién tiene que exponer que han variado las circunstancias primitivas? ¿Quién tiene que convencer al juez que han variado las circunstancias primitivas? El abogado defensor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, va. Primero, requisitos sine qua non que hayan variado las circunstancias primitivas. ¿Cuáles pueden ser las circunstancias primitivas? Que haya una reforma al autoprocesamiento de un delito que ahora sí permita el otorgamiento de medidas sustitutivas, que se superen en este momento ya los peligros de fuga o el peligro de obstaculización. Esa es la variación de las circunstancias primitivas, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿dudas con la revisión de la medida de coerción? ¿No? ¿Todo claro? Sí, pues, claro, gracias, licenciado. Va, está bien. Vamos a hablar ahora del criterio de oportunidad. ¿Qué es el criterio de oportunidad? Es una medida desjudicializadora. ¿Qué significa esto? Que en algún tipo en algún tipo de delitos el Ministerio Público puede solicitarle al juez que le autorice a abstenerse de la persecución penal mediante la aplicación de este criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad del proceso se archiva durante un año y en el año se verifica que se ha cumplido con las medidas de abstención y una vez verificado esto se extingue la persecución penal. Alguien que me haga el favor de leerles a todos o leernos a todos el artículo 25 del Código Procesal Penal. Solo uno ustedes, por favor, no todos. Porque de ahí no sé. Ajá, yo se lo envío. Muy bien. Artículo 25. Criterio de oportunidad. Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los siguientes casos. Número 1. Si se tratara de delitos no sancionados con pena de prisión. Número 2. Pausa ahí. ¿Cuáles son los delitos que no son penados con prisión? ¿Cuáles pueden ser esos? Las faltas, licenciado. Multas, ajá, y las faltas con que se tienen pena de arresto. Muy bien, va. Sí, continúe, por favor. Número 2. Si se tratara de delitos perseguibles por instancia particular. Muy bien. Que no superen. Bueno, por instancia particular. Delitos de acción pública dependiente de instancia particular. Muy bien, continúe, por favor. Número 3. En los delitos de acción pública cuya pena máxima de prisión no fuere superior a 5 años, con excepción de los delitos tipificados en la ley contra la narcoactividad. Bueno, entonces, por ejemplo, se las pongo fácil. Posesión para el consumo tiene una pena de 3 a 6 meses, no, de 1 a 3 meses, algo así, pero es una pena bien pequeña. ¿Se puede aplicar el criterio de oportunidad en posesión para el consumo? No, licenciado. No. Muy bien, ¿por qué? Porque el tipo penal está en la ley de narcoactividad y hay una disposición expresa donde no se puede aplicar el beneficio entonces del criterio de oportunidad o la medida desjudicializadora del criterio de oportunidad. Continúe, por favor. Número 4. Que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima. Esto es bien complicado como de determinar, pero en sí lo que trata esto es que convencer al juez que la persona al momento de realización del tipo penal no realizaron mayores acciones o no tuvo mucho dominio del control del hecho para que se constituyera o se realizara el delito. O sea, pero eso es una cuestión interpretativa y que los abogados tienen que convencer al juez que la persona, su contribución ha sido mínima. Bueno, el Ministerio Público, ¿verdad? Porque en este caso, quien solicita, quien es el único que puede pedir
que se aplique el criterio de oportunidad es el Ministerio Público, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿será que el criterio de oportunidad lo puede solicitar el abogado defensor? No, licenciado. No. Bueno. Continúe, por favor, el número 5. Número 5, que el inculpado haya sido afectado directa o gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulta inapropiada. Muy bien, entonces que el sindicado haya sido afectado directamente y gravemente por un delito culposo y la pena resulta propiedad. Es decir, imagínense, van dos personas en moto y se lesiona el que va atrás y se lesiona el que va adelante y todavía la persona que está, el sindicado está todo jodido y todavía sí eh, lo están acusando por la persona que va atrás. Y él de sus propios actos o su propia impericia, negligencia o imprudencia ya está suficientemente lesionado, entonces le puede aplicar este beneficio. Ahora, el 6 se refiere a que obligatoriamente se debe dar a los cómplices autores del delito de encubrimiento, a los que presenten con la declaración eficaz, o sea, los colaboradores eficaces, eh, contra los autores y da una lista de qué delitos son los que son de que se le puede dar a los colaboradores o al colaborador eficaz de estos delitos. Vamos de una vez entonces al 25 bis, por favor. Si quiere, Bueno, le ayudo a leer yo el una, 25 una última. El último párrafo del 25, del artículo 25 dice que el criterio de oportunidad que se refiere a los numerales del 1 al 5 de este artículo no se aplicará a hechos delictivos cometidos por funcionarios o empleados públicos con motivo o ejercicio de su cargo. O sea, no se le puede dar un criterio de oportunidad a un funcionario público que haya cometido un delito en ejercicio de la función pública. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque tiene prohibición el artículo 25 que un funcionario público pueda beneficiarse con una medida desjudicializadora, ¿verdad? Bueno. Alguien que, Nini, usted léame el 25 bis, por favor, entonces. Bueno, licenciado. Artículo 25 bis del Código Procesal Penal. Para aplicar el criterio de oportunidad en los numerales del 1 al 5 establecidos en el artículo 25, es necesario que el imputado hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con el agraviado y se otorguen las garantías para su cumplimiento, en el que incluso puedan aplicarse los usos y las costumbres de las diversas comunidades para la solución de los conflictos. Los principios generales del derecho o la equidad, siempre que no violen garantías constitucionales ni tratados internacionales en materia de derechos humanos. En caso de no existir una persona agraviada o afectada directamente, el Ministerio Público o quien haga sus veces podrá solicitar al juez la aplicación del criterio de oportunidad, siempre que el imputado repare los daños y perjuicios causados a la sociedad u otorgue las garantías suficientes para su resarcimiento en el plazo máximo de 1 año. En caso de insolvencia, el imputado deberá retribuir el daño social mediante la prestación de servicio social a la comunidad en la actividad que el tribunal designe, en periodos de 10 a 15 horas semanales, durante el lapso de 1 año, en el que deberá observar, además, las normas de conducta y abstenciones que el tribunal le señale. Si desobedeciere las reglas de conducta o abstenciones impuestas, cometerá el delito de desobediencia. Las reglas o abstenciones que puedan imponerse son las siguientes. 1. Residir en lugar determinado o someterse a la vigilancia que determine el juez. Bueno, 2. póngale pausa ahí, póngale pausa ahí. Bueno, entonces, de lo que acabamos de leer, primero, criterio de oportunidad, ¿quién es el único que lo puede pedir? El Ministerio Público. ¿Por qué el Ministerio Público? La defensa técnica tiene que convencer al Ministerio Público para que lo plantee ante el juez. Ajá, pero es porque
solo lo puede plantear el Ministerio Público porque el Ministerio Público le solicita autorización al juez que se pueda abstener el Ministerio Público de la persecución penal. O sea, la persecución penal es indelegable e impostergable, es decir, no puedo hacerme loco como fiscal de perseguir penalmente o de dejar una acción penal que es digamos, la función primordial del Ministerio Público, es la persecución penal. Entonces no se puede hacer el loco con la persecución penal. Entonces únicamente para poderse abstener de la persecución penal es mediante autorización judicial. Entonces por eso es que solo el Ministerio Público lo puede pedir. Los requisitos ya los vimos en el 25. Bueno, entonces acá estamos viendo que parte de los requisitos también, o sea, de los requisitos para que se otorgue es que la persona agraviada haya sido resarcida en sus derechos. Y si la persona no tiene dinero, tiene que ser un compromiso de que va a pagar, por ejemplo, que es lo que vimos también acá. Y hay unas reglas de abstención que son las que acaba de leer Niño o que estaban leyendo, que son, en este caso, son 6, 7, 8, 10 reglas de abstención. Estas reglas de abstención son medidas que el juez le puede dictar a la persona, que es, por ejemplo, que vive en determinado momento, que se tenga de consumir bebidas alcohólicas, que pues busque un trabajo, que no conduzca un vehículo automotor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, el que da oportunidad, en el último párrafo indica que se provocará el archivo del proceso por un año y al año se extinguirá la acción penal, salvo algunas cuestiones, como por ejemplo que en ese lapso se logra determinar que hubo fraude, error, dolo, simulación o violencia para su otorgamiento y surgieron nuevos elementos que demuestran que la figura delictiva era más grave. Si en este año se denota que existió una figura delictiva más grave, se puede cambiar la calificación jurídica y obviamente se deja sin efecto la aplicación de criterio de oportunidad y continúa la persecución penal. ¿Dudas con el criterio de oportunidad? No, licenciado, por el momento no, gracias. Bueno, para el examen sí, ahorita no. Cabal, Para el examen. examen surgen todas las dudas. No sé si continúo leyendo el número 2. No, ahí. Muy bien. Si no hay dudas, pues ¿para qué seguimos leyendo? Entonces mejor vamos al otro punto, que es la suspensión condicional de la persecución penal, artículo 27. Entonces, primero, ¿quién está facultado a solicitarle al juez que se autorice la suspensión condicional de la persecución penal? El Ministerio Público. ¿En qué delitos? Primero, aquellos delitos cuya pena máxima no exceda de 5 años de prisión, en delitos culposos y en delitos contra el orden tributario. Va. Muy bien, es el artículo 27 el que le estoy dando un resumen. Va. La suspensión condicional de persecución penal no podrá otorgarse a reincidentes ni a los que se haya condenado anteriormente por delito doloso. ¿Qué diferencia hay entre reincidentes y delito doloso? Reincidente es una persona que, por ejemplo, cometió un homicidio y después volvió a cometer otro homicidio. Ese es un reincidente. Muy bien, es un reincidente. Ajá. Un delito doloso es cualquier otro delito en el que haya existido dolo. Muy bien, así es. Que, por ejemplo, fui condenado por encubrimiento propio, que es un delito doloso, y ya no puedo ser sujeto a que me den una suspensión condicional de la persecución penal, porque fui condenado a un delito doloso, ¿verdad? A eso se refiere. Y residente es que, tal y como lo ha manifestado la compañera, que se haya sido condenado 2 veces por el mismo tipo penal. A veces uno no, como les explicaba en clase, que no entiende por qué hacen esas sus variaciones, pero tal vez entendiendo más profundamente porque hubiese sido más fácil que pusieran ahí, no se podrá otorgar a quien haya sido condenado por delito doloso, y lo dejan ahí, pero también dice reincidentes. Entonces, ¿qué significa reincidentes?
que una persona ya tenga, digamos, haya sido condenada 2 veces por delitos culposos y es un reincidente, ¿verdad? O sea, es una persona que usualmente falta el deber de cuidado. Entonces, no se le puede tolerar tampoco una suspensión condicional de la persecución penal al que alguien que hace reincidente, obviamente puede ser de delitos culposos, pero de delitos dolosos, pero se refiere particularmente a delitos culposos. ¿Por qué? Porque más adelante dice que al que haya condenado por doloso tampoco se le puede dar. Entonces, hace una diferenciación ahí, aunque no es muy clara, pero como evidentemente somos científicos del derecho, interpretamos la norma, ¿verdad? No es así como, como recetario de cocina, ¿verdad? La ley no es un recetario de cocina, la ley la interpretamos y cuando es oscura, ambigua, entonces utilizamos las técnicas de interpretación, los métodos de interpretación, métodos y técnicas de interpretación para aclarar lo que la norma no deja muy claro, porque como ya pusimos, a veces las hacen con las extremidades inferiores, ¿verdad? Entonces, cuando es así, para eso existe la técnica para poder, las métodos y técnicas para poder interpretar la norma jurídica. Bueno, bueno, entonces, el pedido, bueno, dice que lo que incluye el pedido, o sea, para hacer la petición. Pero oigan, esta parte es bien importante, lo del párrafo cuando dice el juez de instancia con base en la solicitud de quién, del Ministerio Público deberá, perdón, disponer la suspensión condicional de la persecución penal. ¿Cuándo? Si el imputado manifiesta conformidad admitiendo la veracidad de los hechos que se le imputan y a su juicio el juez hubiera reparado el daño correspondiente o afianzar suficientemente la reparación. Por eso es que el juez le pregunta si acepta la vía desjudicializadora propuesta por parte del Ministerio Público y si admite la veracidad de los hechos que se le imputan. Y si la persona a viva voz dice que sí, el juez ya solo examina si ha reparado los daños o si de alguna forma se ha comprometido a reparar o a garantizar el pago de los daños. Si no existe persona directamente agraviada o afectada y en caso de insolvencia del imputado se aplicará la norma contenida en el artículo, en el segundo párrafo del artículo 25 bis, que era lo del trabajo comunitario. La suspensión de la persecución penal no será inferior a 2 años ni mayor a 5. ¿Pero qué es la suspensión de la persecución penal? Esta medida desjudicializadora dice que se suspende la persecución penal. En este caso no se anula, no se absuelve, nada. Solo se deja sin realizar la persecución penal, se deja suspendida en calidad de suspenso. ¿Alguien vio o leyó o vio en algún momento una caricatura era vieja que era de Ulises? Bueno, hay un montón de ahora películas de ciencia ficción donde meten a personas en cápsulas y viajan al espacio y las personas van inanimadas o van así como durmiendo y algo así es. Metemos la ley en la refrigeradora y la dejamos ahí de 2 a 5 años, suspendida. ¿Y qué y por qué la dejamos suspendida? Porque la persona está en un régimen de prueba, porque es una suspensión condicional. ¿Cuál va a ser la condición? Primero, que haya resarcido el daño, que acepte la acusación, que haya resarcido el daño y que no vuelva a cometer otro ilícito, porque si se aparte, si el artículo 29 habla del régimen de pruebas, del juez dispondrá que el imputado del periodo de pruebas se someta a un régimen que se determinará en cada caso y se da por fin de mejorar su condición moral, educacional y técnica bajo control de los tribunales. Por ejemplo, acá no hay prohibición para los delitos de narcoactividad, entonces a la